Comunidad parroquial. Comunidad parroquial, muy buenas noches, bienvenidos a Encuentros. La semana pasada tuvimos un momento de receso que yo le pedí a la parroquia porque tenía un tiempo de descanso de mis actividades en el colegio donde trabajo, entonces también pedí como poderme desconectar un poquito de todo este tipo de cosas, de tantas pantallas en las cuales uno se conecta durante este tiempo que la vida nos ha llevado a toda esta experiencia. Bienvenidos a Encuentros. Contándoles varias cosas, quiero hoy de pronto hacer como un pequeño preámbulo. Decidimos ubicarnos en los días martes, porque con los puentes estábamos brincándonos de día, entonces eso lo que generaba era una serie como de descontrol con la gente que no nos posibilitaba de pronto tener la claridad de qué días son. Entonces, bienvenidos a este horario de los martes a las 6 de la tarde, después de que han pedido la Eucaristía, han tenido la voz del pastor y ya luego tendrán en estos martes pues el espacio para compartir esta experiencia que la parroquia la viene desarrollando desde antes de Semana Santa, un poquitico después de que inició la cuarentena y que le hemos querido dinamizar en diferentes temas que tienen que ver un poquito con la vida personal, un poquito con la vida espiritual, con elementos de actualidad y otras cosas. Quiero hoy que dediquemos un rato muy significativo a hablar de una palabra que se convierte en valor, pero que también se convierte en una máxima expresión del dinamismo de los seres humanos. ¿Quién lo creyera? Pero nosotros con esa palabra hemos, digámoslo, manoseado mucho una realidad que hay veces se trastoca con muchas cosas que los seres humanos tenemos. Hoy les voy a hablar de la humildad y lo veíamos en el mm, elemento con que la parroquia nos plantea como póster o como imagen o como icar de la invitación que hacemos, una palabra que hemos escuchado mucho al tenor de la vida del cristiano, pero que hemos también tocado al tenor de la vida de los seres humanos y que hemos tocado al tenor de la vida de la ética humana como tal. ¿Por qué es importante ser humilde? Porque es que hay veces a la humildad le hemos dado un toque de ramplonería, bobada, simpleza, y creemos que en el sansamiento, la egolatría, la postura por encima de los demás, nos hacen mejores personas. Yo hoy le quiero dar un elemento muy claro a eso. Y también quiero que este sea un espacio de oración por una situación familiar que estoy viviendo, que nos ha invitado a nosotros, al interior de nuestra familia, a mis dos hijas, a mi ex esposa y a mí, a mirarnos humildemente en una situación de dolor, de sufrimiento que nos ha tocado vivir y que quiero que las personas que están aquí, que luego me escuchen, hagan de este espacio también un momentico de oración y agradecerles humildemente que pongan a esa persona, Paula Andrea Jiménez, en esa oración de hoy. ¿Por qué hablar de humildad? ¿Por qué es necesario hablar de humildad en estas circunstancias? Sea de pandemia o no pandemia. Y quiero valerme del texto del Evangelio del domingo pasado, que quienes tuvieron la oportunidad de escuchar la Eucaristía en las diferentes eh, presentaciones que se tienen en las parroquias, en las diferentes plataformas en las cuales se puede uno mirar, incluyendo la nuestra, tuvo un tema especial que nos conectó con eso. Y luego de eso trabajaré unos elementos claves que van asociados a ese fenómeno de humildad. Voy a leerles el Evangelio y le haré hincapié a algunos momentos de palabras que se señalan ahí que hablan de ese elemento que hoy trabajaremos. Lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor de los cielos y la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se le has revelado a la gente sencilla. Primera palabra, sencillez. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo han entregado de ti, Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel que el Hijo se lo quiere revelar.
Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Segunda palabra, alivio, asociado a cansancio, agobio, carga, peso. Cargad con mi yugo y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mansedumbre y humildad. La palabra de hoy, pues, que trabajaremos. Y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Qué importante darle fuerza a esas palabras. Un evangelio donde se demuestra que en muchas ocasiones de nuestra vida las cosas no están hechas para aquellos que desde la altivez, desde el conocimiento, desde una postura supremamente enarborada de capacidades y de conocimientos se hacen ver. Y quiero valerme de eso con un ejemplo muy típico. Es muy bueno escuchar a nuestros papás y a nuestras mamás cuando de manera humilde, asociada a la sabiduría, no al gran conocimiento, nos dicen a nosotros, saque el saco o llévese la sombrilla que va a llover. Y la actitud soberbia de nosotros hay veces es la respuesta, oigan, ¿cómo así? Si está haciendo mucho sol. Va a ver, se acordará de mí. Qué bonito que entendiéramos que hay veces ese conocimiento asociado a realidades muy diferentes es el que determina quién es verdaderamente sabio. En la humildad y un conocimiento de la vida, de las circunstancias en que uno se mueve, hay una respuesta muy clara de ese elemento al cual yo estoy señalando. Por eso el Evangelio hace un señalamiento tan fuerte en que se le esconde a los sabios y a los entendidos y se deja ver entre los más sencillos. Hoy nos hemos angustiado mucho cuando hemos escuchado todos los deplores dañinísimos que se hacen contra las mujeres o contra algunos niños, porque desde ahí hay un elemento clave. Para ellos la vivencia de la humildad es muy sencilla. Y por eso se dice que se deja de velar a los sencillos. Miren que después en el texto aparece una reflexión bien interesante. El cansancio, el agobio, se alivia a partir del entendimiento de que muchas cosas son llevaderas y livianas. Y ahí me quiero valer también de un elemento muy significativo, que nuestros padres de familia, nuestros adultos, los campesinos, las personas que tienen ya un conocimiento no tan estructurado y tan fuerte como la universidad y otros elementos, nos muestran. Haga esto de esta manera, mire esto de esta circunstancia, voltee a ver esto de otra forma y verá que ahí encuentra respuesta. Qué importante entender ese elemento que hace a esas personas sabias pero humildes. Y por último, reconoce un elemento muy claro. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y la mansedumbre, perdón, y la humildad no están asociadas a dejarse pasar por encima de otros, sino a entender que hay cosas que primero se hacen en discernimiento interior y luego salen al externo. Y remata muy sabiamente el Evangelio diciendo, mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Qué importante entendiéramos eso. Ayer veíamos un elemento muy claro frente a ese fenómeno tan duro que vivió en la zona norte de nuestro país, cuando la gente entendiera que siendo prudente y no haciendo lo que no debe, no tendríamos hoy 13 personas muertas y un centenar de heridos llenando los espacios de salud de hoy, que de una u otra manera también están llenos de otra realidad asociada a la pandemia. Qué interesante entonces cómo la humildad va pegando otros valores, la mansedumbre, la capacidad de ser sabio, el entendimiento frente a las cosas, la prudencia, todas esas cosas que recitamos, y las señalo entre comillas, del 16 de diciembre al 24, pero que hay veces no se convierte en un discurso para la vida.
Vamos entonces a adentrarnos un poquitico en la humildad. ¿Qué es eso de ser humilde? ¿Qué nos lleve a pensar a ser la humildad? Y la humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. Miren lo bonito, limitaciones y debilidades. Y que obra en consecuencia. Si lo miramos en la perspectiva de lo que contaba de ayer, la actitud, las circunstancias tendrían que estar más asociadas a tener actitudes de precaución para no llegar a una situación. Y veíamos a un muchacho metido al interior de donde se maneja, y otro veíamos manipulando la batería, que al parecer fue lo que generó el chispazo y luego el fenómeno del incendio. ¿Cómo eso nos muestra que tenemos que entender nuestras propias limitaciones y debilidades y que tenemos que obrar en consecuencia? Si nosotros pensamos eso de cara a lo que estamos viviendo hoy, cuando dicen que ya va a llegar el pico, que estamos muy cerca, que esto es el momento más crítico, es entender de que las limitaciones no nos está poniendo el gobierno, no nos las está poniendo las circunstancias. Las limitaciones tienen que ser una actitud humilde de entender que nos debemos de cuidar. Qué importante eso. Qué significativo eso, para entender que la limitación nos va a entender que desde ahí nos vamos a poder mover. Y que la humildad se contrapone, se opone como valor a la soberbia. Si lo miramos etimológicamente, la palabra latina que habla de esa humildad se llama humilitas, que proviene de una raíz que se llama humus, que quiere decir tierra. Entonces, si lo asemejamos a lo que vivimos hace tiempos no muy lejanos, cuando a nosotros nos recordaban el miércoles de ceniza que éramos polvo y que al polvo volvíamos, de ahí sale el concepto de humildad. De eso, de la tierra, de lo más sencillo, de lo más básico. Qué bueno que entendiéramos eso como seres humanos y que comprendiéramos que las actitudes de soberbia, aquel que dice yo para qué me pongo un tapabocas, yo para qué hago esto, yo no me tengo que poner cuidado en eso, porque podría ser lo de la pandemia, pero tocamos otros más. Es que a mí no me tienen que decir cómo hago, cómo vivo mi vida. Desde esa actitud no reconoce ni debilidades ni limitaciones. Ser humilde es entender hasta dónde puedo llegar, cuál es mi límite frente a las cosas, e ir estableciendo esos límites de vida para saber que poco a poco la vida nos va mostrando lo que somos. Y nos señalaban en las frentes diciéndonos que polvo somos y al polvo llegaremos. Quienes han tenido la oportunidad de ver las cenizas de algún familiar se dan cuenta de eso, somos un pequeño polvillo. Después de la soberbia, de la belleza, de la altivez, de lo que tengamos puesto, de las cosas que llevamos, terminamos siendo eso. Qué importante entender entonces nuestras limitaciones y nuestras debilidades, no para pararnos desde ahí con una actitud de pronto muy acomodada o desde la perspectiva de simple y llanamente no hacer nada con ellas, pero sí entender hasta dónde podemos llegar, hasta dónde tiene nuestros límites una posibilidad y hasta dónde nuestras debilidades nos muestran eso. Entonces ahí vamos a entender tres cosas que la humildad nos regala. Uno, que es un valor. Dos, que hay veces tiene una connotación desde lo socioeconómico. Y tres, que hay veces la gente lo ha asociado con sumisión y que me parece eso peligroso porque desde ahí lo que hemos querido es mirar que los humildes están por debajo de, que la humildad es una cosa como para gente de medio pelo. Y yo les quiero mostrar que de una u otra manera, en esta reflexión, la humildad es más significativa que cualquier otra acción. Humilde Jesús que se dejó llevar hasta la muerte de cruz.
Humilde San Francisco de Asís, que vivió con las cosas más mínimas, después de haberlo tenido todo. Humilde nuestro Papa Francisco, que si bien vive con muchas cosas muy positivas, en lugares muy bonitos, que hay veces han sido también choque frente a cosas, ha decidido vivir austera y tranquilamente, no lleno de muchas otras cosas. Si lo vimos cuando vino a Colombia, estaba en la Nunciatura, en un espacio que es la Embajada de el Vaticano en Colombia. Hoy vive en la residencia de Santa Marta, no porque el apartamento pontificio no le genere cosas de ese tiro, ni piense que eso no es válido, sino que él quiere vivir con los otros. Humilde es la señora de tu barrio que todos los días abre la tienda para atenderte, como la hay en este barrio de la América, muchas de las personas que nos atienden y que nos venden sus cosas con una actitud y una muy buena disposición. Humilde es el sacerdote que perdona tus pecados, aun a pesar de que en muchas circunstancias tú no quieras hacer un cambio. Humilde es tu madre que se levanta todos los días para que lleves algo a tu trabajo, a tu colegio, a tu universidad. Humilde es que entiendas que tienes muchas cosas y que hay veces no las valoras y que vives más pendiente de querer tener otras cosas sin reconocer que abajo de ti hay otras realidades. Qué interesante eso. ¿Cómo entonces la humildad como valor nos da la posibilidad de abajarnos frente a los demás para reconocer un elemento muy significativo que es la dignidad del otro? Qué importante que no nos refiriéramos a la gente de la calle como habitante de la calle, como indigente, como mendigo, como desechable, porque revestida de esa circunstancia humana hay dignidad. Qué importante que humildemente entendiéramos que no hay que dejar de reconocer a aquel que se equivocó frente a lo humano en su vida y que merece un perdón. Qué importante entender que revestida la dignidad, ese vestido es el que nos hace más humanos y que con ese regalo venimos a esta tierra y que se conecta con una realidad fundamental que es la modestia. Qué importante entender eso. Abajarnos no es ser menos que otros, no. Abajarnos es entender que estamos en la misma condición real humana y que devolviéndole a ese ser humano, cualesquiera que sea, su dignidad, revitalizas, valoras y le das más sentido a tu propia dignidad. Qué interesante eso. Entonces, lo valioso, lo axiológico, la valía que tiene la humildad está en esa capacidad de yo ponerme en la misma dirección humana, que es la dignidad mía y la de los otros. Entonces podríamos pensar, ¿perdón podría recibir el asesino más grande del mundo? Sí, porque tú también lo recibes. Y ahí hay una dignidad humana. Pero Gustavo, entonces a él no le vayan a llegar las cosas. No, no, no. No te preocupes de esas circunstancias. Ocúpate de siempre devolverle la dignidad al otro. Es muy triste que hoy tengamos que tipificar un delito que se llama feminicidio, sabiendo que el delito real se llama homicidio, es la muerte del hombre. Mujer, hombre. Tuvimos que recargar esa realidad porque no somos capaces de entender la validez, la dignidad de ese ser humano que se llama mujer. También es doloroso que hoy no sepamos entender el dolor y el daño que le podemos propiciar a los niños, por ejemplo. Cuando no los tratamos bien, no los respetamos, los ultrajamos y no los dejamos ser lo que deben ser. La humildad como cualidad humana no depende de una posición económica y social. O sea, que un ser humano humilde no lo determina si tiene mucha cantidad o poca de dinero. Hay seres humanos que desde lo poco que tienen son profundamente soberbios. Y hay seres humanos con grandes condiciones socioeconómicas, bollantes, pero gran humildad. Vamos a gente de nuestra sociedad.
Diego Echevarría Misas construye con su familia todo un emporio económico, pero de su lado también y de su generosidad se construye un hospital, se ayuda a las comunidades menos favorecidas, se posibilita el crecimiento de un barrio como Alejandro Echevarría porque era su papá, se dignifica la labor en su empresa y desde esa perspectiva se vive en la humildad. Qué bonito entender que esas circunstancias socioeconómicas en las cuales no determinan si vos sos humilde o no. Razón tenían las mamás y los abuelos cuando decían que a la gente se le notaba la clase en su forma de vivir, en su forma de actuar, pero nunca hablaban de dinero, hablaban de actitud. Qué interesante eso, entender que nadie está por encima de nadie, ni nadie está debajo de nadie, sino que todos somos iguales y que en la existencia humana eso se dignifica aún más. Qué importante entender eso como valor existencial en nuestras vidas y entenderlo para vivirlo en nuestra vida. Entenderlo para mirar muchas cosas. Hay personas que nos muestran que poco necesitan para poder vivir y que no se llenan de muchas realidades para ser más felices. ¿Qué lección de humildad nos están dando? ¿Qué lección de dignidad de los seres humanos? El trabajador que le paga a su empleado, perdón, el empleador que le paga a su trabajador, el jefe que trata bien a su subalterno, el padre de familia que respeta a su hijo, el hijo que respeta a sus padres, está entendiendo la carga de dignidad humana que tiene cada uno de ellos. Y es importante entender que ser humilde no implica dejarse pisotear, humillar, y no es perder la dignidad humana, porque ahí ya no hay humildad, ya hay menosprecio de cada uno de los seres humanos. Es triste hoy, quedamos asustados, porque a los principios de esta pandemia y a los principios de esta cuarentena salíamos a las 8 de la noche a aplaudir, y después en una actitud soberbia hemos visto cómo amenazan, maltratan y golpean el personal de la salud. Ahí no hemos dejado de reconocer la dignidad de ese ser humano que indiferentemente de lo que pase está bregando a ayudar a otro. Entonces eso no es una visión verdadera del respeto de la dignidad del otro. No es humillando a los demás, no es por debajeándolos ni pasando por encima de ellos, como vemos que ocurre en muchas circunstancias de personas que ascienden en puestos, en responsabilidades, en cosas, parándose en otras personas. Entonces, frente al valor como tal, es bien importante reconocer que la humildad no es abajamiento como una circunstancia para verme menos de los demás, sino para encontrarme en esa dignidad, darle el sentido real como cualidad humana que no depende del posicionamiento socioeconómico que se tenga y que nos permite estar en una relación de total horizontalidad y que no implica dejarse humillar para renunciar y mejorar la dignidad de un ser humano. Entonces, la invitación para vivirlo en la cotidianidad, ¿cuál es? Valora a las personas que tienes a tu lado, respétalas, dales la dignidad que tienen. Los que ya son casados y llevan mucho tiempo, ven esa mujer que ya ha vivido un deterioro físico o ese hombre que ha vivido un deterioro físico. Ahí todavía está la dignidad de ese ser fulgurante que querías al principio. Dignifícalo con tu cariño, valóralo, respeta su dignidad y permite que desde tu humildad haces que también con el tiempo las cosas cambian y varían. Un segundo elemento es pensar esa perspectiva de hablar
de esas características que acompañan la humildad. Uno, ya lo dije, la comprensión de la igualdad y la dignidad. Dos, la valoración del trabajo y el esfuerzo. Todos nos esforzamos y trabajamos porque las cosas salgan bien. En algunos momentos no como queremos, pero van saliendo en la medida y en la dimensión de lo que se necesita y debe suceder. Tres, reconocer y nunca relativizar las virtudes propias. Por eso se conecta con la modestia. No exalzarnos porque somos buenos para algo. Es entender que esa es mi virtud, pero otro tiene otra y unida a esa otra virtud y todos en interrelación podremos lograr ser más virtuosos. Expresarse con afabilidad, con un muy buen trato, actuar con modestia, sencillez y mesura, y ahí me podría ayudar una varilla personal, porque hay veces uno es muy desmesurado, desmedido frente a muchas cosas. Percibir las relaciones desde una horizontalidad, entendiendo que nadie es más que nadie, escuchar a los demás y tomar en cuenta sus opiniones. Qué importante cuando escuchamos a los niños, que hay veces dicen cosas que son profundamente sabias, respetar genuinamente a los demás, y desde la genuinidad es pensar que es cada cual, es cada uno con sus cada unadas, como dirían los paisas. Ahí hay claras cosas para trabajar y quiero repetirlas. Comprender en igualdad y dignidad a todos, valorar el trabajo y el esfuerzo, reconocer y nunca relativizar las virtudes propias y unirlas como un trabajo comunitario, entender nuestras propias limitaciones, expresarnos con afabilidad, actuar con modestia, sencillez y mesura, trabajar relaciones desde la horizontalidad, escuchar a los demás y tenerlos en cuenta y respetarlos genuinamente. Otro elemento es la humildad con una perspectiva que tiene que ver con los pobres y más desfavorecidos. Yo conozco un sacerdote, ya está muy entrado en edad, un hombre muy sabio, que hizo todo un tratado en nuestra sociedad, padre Federico Carrasquilla, un hombre profundamente sabio, el cual tengo la posibilidad de tenerlo y haberlo conocido, y me decía con unas palabras muy lindas, Gustavito, cuando tuvo la oportunidad de visitar el lugar donde trabajo, y cuando he tenido la oportunidad ya no me he podido comunicar tanto con él porque su salud está muy menguada, y él hacía todo un trabajo sobre la pobreza, y hacía todo un ejercicio sociológico sobre esa pobreza. Y lo más significativo de hablar de la pobreza es que él me enseñó a mí a entender que todos somos pobres. Todos. Que la pobreza es una condición de la realidad humana y no tiene que ver con lo que tengamos y no tiene que ver con esa realidad. Por eso se habla de personas pobres y desfavorecidas. Desfavorecida es a la mujer que irrespetan porque utiliza una minifalda. Desfavorecida en un grupo social que cree que puede pasar por encima de ella y la puede irrespetar porque ha decidido en su belleza personal utilizar un atuendo de eso. Otro podría decir, ah, pero es que ¿para qué se pone eso? No, 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 no. No hay respeto de esa dignidad, entonces no estamos atacando lo que debemos. Desfavorecido es la mujer embarazada que hay veces no respetamos cuando estamos en un lugar, en un transporte público, y no le damos un puesto, o una mamá que lleva a sus hijos en brazo, que es que yo también vengo cansado, pero hay otra realidad, porque cuando vemos en la horizontalidad de lo que hablábamos ahorita, ahí hay dos seres, no uno. Desfavorecido es aquel que en las circunstancias de hoy, por las pérdidas de empleo de un país que ha subido su escala de desempleo casi al 20% o un poco más, no entendemos que tenemos que mirar cómo tener que ser solidarios con los demás. Entonces, si entendemos el concepto que el padre Federico Carrasquilla nos quería mostrar, era que el pobre somos todos. Hay gente pobre de espíritu,
hay gente pobre económica, hay gente pobre en su dignidad, porque la ha mancillado, así sea bonita, pero se ha dedicado a otros fenómenos, a comerciar con su cuerpo, a consumir sustancias psicoactivas y acabarlo, a buscar el tráfico de personas, por citar algunos que otros. Todos somos pobres. En algún nivel o en alguna circunstancia somos pobres y desfavorecidos. Y lo que se busca es asociarnos en esa circunstancia para entendernos y para valorarnos. Entonces hemos asociado en ese origen socioeconómico de la humildad a que la gente humilde es la gente más desfavorecida. Y entonces aquel que tiene menos cosas y menos posibilidades de prosperar. Y escuchamos palabras tan duras como eso. Es que Julano de tal es de origen humilde. No, señor. Todos deberíamos ser humildes. Diga más bien, Juan es un hombre que no tiene muchos recursos como tiene X o Y, porque hemos creído que la humildad la conectamos con lo económico. Con lo que me acaban de escuchar anteriormente, es claro que todos somos pobres y desfavorecidos. Y qué bueno que a los ojos de Dios, quienes somos creyentes, tengamos esa posibilidad de presentarnos como pobres y desfavorecidos, buscando enriquecernos de Dios y llenarnos de sus favores. Un tercer elemento que quiero que le demos muchísima fuerza es el elemento de la humildad como sumisión. En determinados contextos humanos y sociales, la humildad se refiere entonces a esa actitud de quien se somete o se rinde a una autoridad de mayor instancia. Miren eso. Hemos asociado la humildad con gente que se somete. Tan humilde el que se deja maltratar. Tan humilde ella que el marido la golpea y es faltándole a la dignidad humana. Eso no es humildad. Eso es sumisión. Eso es violencia. Eso es maltrato. Anteriormente en otras de los espacios de encuentro hablaba de otra pandemia llamada violencia. Y las cosas se van uniendo. Qué importante entender que no se es humilde cuando se somete a otro, pero tampoco se es humilde cuando se vuelve como un pavo real, dirían las mamás, asumiendo una actitud de querer pasar por los demás. Qué triste cuando de una u otra manera escuchamos que sobre seres humanos, sobre poblaciones humanas, sobre las circunstancias que se ven, se plantean ese tipo de cosas. La semana pasada escuchábamos un lamentable evento de unos soldados de nuestro país que maltrataban, violentaban una realidad humana porque era de una condición étnica diferente. Qué triste eso. Pero ahí nos hemos parado, porque claro, éramos más contra ella. Pero eso ocurre mucho también. No lo pensemos en una violencia sexual. Vivámoslo en el salón de clase, en la familia con la persona menos favorecida, que la hacemos sentir mal y queremos que se someta a nuestras decisiones, con respuestas tan altivas y tan pobres que hay veces son como, es que yo soy el de la plata, yo soy el que mando, yo soy el que tengo esta posibilidad y tú no. Qué triste que en esa medida de las condiciones trabajemos en esa perspectiva y reconozcamos a otros seres humanos como más humildes porque se dejan someter. No es humildad, es sometimiento. Eso desdice de la realidad humana, desconoce la dignidad humana y trastoca la realidad humana. No podemos entender humildad como sumisión. Sí podemos entender como abajamiento, y ahorita lo decía cuando iba iniciando toda esta conversación. Humilde y manso de corazón, pero no dejándose abajar a la mínima expresión. Es capaz de ponerse en la horizontalidad, pero no
sometiendo a los demás. Qué triste cuando creemos que sometiendo a nuestra pareja con chantajes emocionales estamos siendo mejores personas. Qué triste cuando traficamos el afecto humano y le manejamos unos dobles sentidos en la vivencia de pareja, para que el otro no me deje, no me vaya a abandonar. Qué triste cuando trabajamos las relaciones desde la horizontalidad en ciertas circunstancias y en la verticalidad en otras circunstancias. Qué triste cuando nuestros gobiernos, cuando las personas de poder se paran desde ahí y quieren someter a los demás. Ahí se está maltratando al ser humano, ahí se está desdignificando la realidad del ser humano, ahí no se está viviendo justicia social. Qué importante entonces entender que nosotros, y lo empecé con lo de pareja, y lo hablé como puede ser un padre de familia cuando se impone de golpe frente a sus hijos, o desde el castigo físico somete a las realidades que hay, hasta llevado a los gobiernos. Por eso decía tan importante que ese elemento en los contextos ha trabajado en eso. En nuestra sociedad colombiana todavía se mercadea con las mujeres. Qué triste eso, que el sometimiento se mire en igualdad, en ese igual que se genera con el concepto de humildad. Entonces, no es igual humildad a sumisión. Sí es un valor, sí no depende de las condiciones socioeconómicas y no está conectada con ese fenómeno que llamamos sumisión. Son dos realidades totalmente diferentes, que de una u otra manera no le dan sentido a lo que somos. Y ahí quiero hacer también un elemento significativo. Nuestra experiencia de fe no está marcada por la perspectiva de un Dios que nos aprisiona, aplana, destruye. No. Nuestra perspectiva cristiana y católica está en la inmensa misericordia de Dios, en su capacidad infinita y eterna de amar nuestra propia realidad. No nos quedemos entonces en la perspectiva de eso, de ese Dios castigador, que de una u otra manera en algunas circunstancias hemos vendido y nos han vendido. Mostremos a ese Dios que dignifica nuestra realidad, que escribe en el piso antes de lapidar a la mujer adúltera, que le pide al paralítico que se pare, que invita al ciego a que se lave en la piscina de Siloé y que dignifica la realidad de dos bandoleros que tiene a su lado, diciéndole humildemente a uno de ellos: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces pensemos un poquitico cómo la doctrina de la iglesia, la doctrina de lo que creemos, nos ha invitado a observarnos en esa virtud de la humildad, que a ratos puede ser trastocada diciéndonos que, ay, miren, es que los templos están llenos de cosas, es que mire el oro, es que mire las cosas, pero también no nos quedemos en las formas, que responden más a estructuras de construcciones históricas frente a lo que es, sino pensemos en una vivencia de esa realidad que nos permite no pensar en ser simplemente lo que somos hoy, sino ir creciendo como ser humanos y tomando conciencia de esa gracia que Dios nos regala. Qué bonito que sintiéramos la gracia sacramental siempre, que nos sintiéramos siempre humildes ante el Señor, que reconociéramos nuestra pobre humanidad y que desde ahí, agobiada y doliente, como dice el estribillo de la novena de Navidad, nos acerquemos a Él. Que entendamos que esa humanidad la compartimos con todos los demás,
porque cualquier cosa, me lo enseñaba otro sacerdote que amo profundamente, Gerardo Díaz Molina, hoy vicario episcopal del sur, que puede hacer cualquier persona mala, tú también la puedes hacer. Qué interesante eso, entender nuestra propia pequeñez ante el misterio de la vida, reconociendo la dignidad de los seres humanos, entendiendo la voluntad que Dios nos regala, entendiéndola como buena, agradable y perfecta. Y a ratos eso me lo estoy diciendo para mí, en este momento que les pedí ahorita que oraran, que pusiéramos este espacio como un momento de oración por una circunstancia familiar que vivencio, que entendiéramos que nos tenemos que revestir de humildad hacia los demás, porque el Dios mismo se resiste a los soberbios y engrandece a los humildes. Que entendamos que revestidos de esa humanidad y de esa humildad nos volvemos más humanos. Que todos a los ojos de Dios somos iguales y que a cada uno de nosotros Dios nos regaló grandes cosas para ser mejores seres humanos. Que entendamos que en esa circunstancia Jesucristo, que tomó nuestra forma humana, revitalizó esa realidad y que volviéndose siervo sufriente, se volvió semejante a nosotros, menos en el pecado. Que se humilló, que fue capaz de dar la vida por nosotros en una cruz, un martirio horrible de su época, pero que lo dignificó para volvernos hoy nuestra salvación. Quiero entonces invitarlos a eso, a pensarnos desde una mirada muy sencilla, muy clara, e invitarlos en este último momento, ya para ir cerrando este espacio, a hacer una oración por la humildad, para entender que desde ahí nosotros somos mejores seres humanos. Y que si asumimos, como lo dije en un principio, esa capacidad humana como una virtud en lo posible, desarrollaremos muchas posibilidades para crecer como ser humano. Eso tiene que ser una invitación que hoy les quiero hacer. Que hoy entendamos eso en nuestra vida y que desde allí podamos crecer para ser más en ese sentido humano. Aquí estoy, Señor, para darte ese tiempo de mi vida que es muy poco comparado con el tiempo que siempre tengo para trabajar, distraerme y hacer diferentes cosas. Es muy poco, pero quiero que sea tuyo y que sea el mejor tiempo que te puedo dar. Dame paz, tranquilidad, ausenta de mí todas mis preocupaciones y permite vaciar mi vida de problemas y dolores que llevo en mi alma, muchas veces causados por mi equivocado proceder. Me entrego a ti, me entrego a ti y quiero desconectarme de las cosas de la vida que debería y que hay veces me desconectan del amor. Quiero que me ayudes a encontrar esa perla escondida y aprender a vivir en la humildad. A veces pienso, al acercarme a ti, que es el único momento en que siento que mi nada, mi pequeñez, se engrandece a tu lado y que mis ocupaciones, preocupaciones, se llenan de piso firme cuando estoy a tu lado. Muchas de ellas, muy bien, casi sin darme cuenta, se van a tu lado. Hay veces creo que los aplausos, los halagos, me hacen olvidar la humildad y la capacidad de aceptar y de aceptarme. Tengo que entender mis limitaciones, mis errores, mis faltas, mis defectos y mi falta de carácter, que siempre hay veces trato de simular para no mostrar mi pequeñez.
Hay veces se me olvida pedir perdón. ¿Cómo me cuesta aceptar? Qué difícil es reconocer que me equivoco y que hay veces juzgo mal, lastimo y no perdono a otros. A ti, Señor, busco alcanzar esa humildad y me atrevo a decir esta oración. Señor Jesús, manso y humilde, desde el polvo me sube y me domina esta sed de que todos me estimen y de que todos me quieran. Mi corazón es soberbio. Dame la gracia de la humildad, mi Señor manso y humilde de corazón. No puedo perdonar, el rencor a veces me quema, las críticas me lastiman, los fracasos me hunden, las rivalidades me asustan. No sé de dónde me vienen esos locos deseos de imponer mi voluntad, de no ceder, de sentirme más que los otros. Que hagan lo que quiero. Ten piedad, Señor, y dame la gracia de la humildad. Dame la gracia de perdonar de corazón, la gracia de aceptar la crítica y aceptar cuando me corrijan. Dame la gracia de poder con tranquilidad criticarme a mí mismo. Dame la gracia de mantenerme sereno ante desprecios, olvidos, indiferencias de otros. Dame la gracia de sentirme verdaderamente feliz cuando no figuro, no resalto ante los demás, como lo digo y como hay veces quiero. Ayúdame, Señor, a pesar menos en las cosas mías y a pensar más en las cosas de los otros. Abrir espacios en mi corazón para que los otros puedan ocuparlos, tanto tú como mis hermanos. En fin, mi Señor, dame la gracia de ir adquiriendo poco a poco un corazón manso, paciente, bueno y humilde. Cristo Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Esta es una oración del Padre Ignacio Larrañaga. Que sea entonces la invitación de esta noche y la invitación de estos días a intentar ser mansos y humildes de corazón. A todos una feliz noche y que esto que hoy escuchamos se haga eco en nuestras vidas, de la familia, de los cercanos, de los lejanos y de todos. Nos volvemos a ver el próximo martes, 6 de la tarde en encuentros, seguramente con otro tema, para ir buscando encontrarnos desde la horizontalidad, en el amor y en la humildad. Feliz noche para todos.